No sabían qué era el sol. No sabían que existía la oscuridad. Las lámparas sobre sus cabezas estaban siempre encendidas, día y noche, año tras año. No conocían las palabras para pedir ayuda, y tampoco había a quien pedírsela. Durante largos años, nadie había entrado a verlos excepto el hombre con la comida. Y entonces un día se escuchó un estruendo. La puerta, que siempre había estado cerrada con llave, de repente se cayó. En el umbral había gente con ropas extrañas. Hablaban en voz alta, apuntaban con linternas. No entendieron lo que estaba pasando. Se acurrucaron en un rincón, cubriéndose la cara con las manos. Uno de ellos comenzó a mecerse. Era lo que siempre hacía cuando tenía miedo. Estas personas habían pasado toda su vida en una habitación de 12 metros cuadrados, sin ventanas, sin palabras, sin nombres. Y ese día, el 27 de junio de 2008, vieron rostros extraños por primera vez. ¿Cómo es posible algo así? ¿Cómo se puede esconder a personas durante tantos años en una casa normal en medio de la ciudad? La respuesta comienza con un fino hilo de humo saliendo de una ventana del ático, y con un hombre que no quería de ninguna manera dejar que los bomberos subieran al segundo piso. Sheffield, norte de Inglaterra. Cerca del mediodía, el servicio de emergencias de los bomberos recibe una llamada. Un vecino ha notado algo extraño. De una rendija bajo el marco de la ventana del ático de una casa particular sale una voluta de humo. No es negro, no es denso. Es una ligera neblina gris, como de plástico ardiendo lentamente. Un detalle que fácilmente podría pasarse por alto. Pero el vecino aún así llamó. El equipo llega al lugar en 3 minutos. Los recibe el dueño, un hombre de mediana edad, marcadamente educado. Sonríe, se encoge de hombros. Dice que ha habido un error tonto. Se le ha quemado una tostada en la cocina, pero ya lo ha apagado todo y ha abierto las ventanas. Se disculpa por las molestias. Pero el jefe del equipo nota una incongruencia. Las ventanas de la cocina, en el primer piso, están cerradas, y el olor que sale de la casa no se parece en nada al de pan quemado. Es un olor pesado, dulzón y químico. Así huele el cableado sobrecalentado y el plástico derritiéndose. El jefe se mantiene firme. Según la ley del Servicio de Bomberos y Rescate, están obligados a localizar la fuente del humo que han presenciado los testigos. Tienen que inspeccionar la casa. El primer piso está limpio. En la cocina no hay ni migas, ni humo, ni aparatos encendidos. El dueño lo sigue y su amabilidad comienza a resquebrajarse. Cuando los bomberos se dirigen a la escalera, les bloquea el paso. Dice que arriba duerme su esposa enferma y que no se la puede asustar. Insiste en que no hay fuego, que él mismo lo ha comprobado todo. El jefe le señala los hechos. El humo salía del lado del ático, justo donde lo habían visto los vecinos. Le ordenan que se aparte. El jefe del equipo pide al operador que llame a la policía. El conflicto con el propietario impide la inspección. La situación se calienta. El hombre ya no finge estar tranquilo. Exige una orden judicial, apelando a la inviolabilidad de la propiedad privada. Pero la policía, que llega como refuerzo, zanja rápidamente la disputa. En el Reino Unido, ante la sospecha de un incendio, los servicios de emergencia no necesitan una orden. El derecho a salvar vidas y garantizar la seguridad prevalece sobre el derecho a la privacidad. Apartan al hombre. En el segundo piso, el pasillo está vacío, pero al final del todo hay una puerta maciza que conduce al ático. No solo está cerrada, sino que está reforzada con un candado adicional, algo completamente atípico para el interior de una vivienda. Por debajo de la rendija emana ese mismo olor químico y acre. El jefe da la orden de derribarla. Pero antes de hablar de lo que encontraron detrás de la puerta, hay que entender quién es este hombre, por qué se resistía con tanta furia, qué escondía allí.
Mientras los bomberos y la policía trabajan en el segundo piso, retienen al dueño de la casa abajo. Cuando desde arriba se oye el estruendo de la puerta derribada, Kerrigan cierra los ojos por un instante, pero no dice ni una palabra. Su identidad se establece rápidamente. Peter Kerrigan. Según el registro, figura en esta casa de Sheffield desde hace 23 años, sin que se haya registrado ninguna mudanza en todo ese tiempo. Las primeras consultas en las bases de datos no revelan nada delictivo, ni antecedentes penales, ni infracciones administrativas, ni deudas con el Estado, ni reclamaciones de Hacienda. Un hombre fantasma, en el buen sentido de la palabra. Alguien a quien el sistema simplemente no nota porque no crea problemas. Mientras la inspección continúa arriba, los agentes comienzan a interrogar a los vecinos. El procedimiento estándar. ¿Quién vive en esa casa? ¿Qué se sabe de la familia? ¿Si ha habido quejas o algo extraño? La mujer de la casa de al lado dice que Kerrigan vive aquí desde hace mucho tiempo. Un hombre tranquilo, reservado, que a veces saluda y a veces no, pero no crea problemas. El césped siempre está cortado, los cubos de basura se sacan puntualmente según el horario, la casa está en perfecto orden. El vecino de enfrente añade detalles. Kerrigan trabaja en el almacén de una empresa de logística. Sale temprano por la mañana y regresa por la noche, un horario estable. Los fines de semana a veces trastea en el garaje. No pone música, no invita a nadie. Una pareja de ancianos de 2 casas más allá recuerda que Kerrigan está casado. Vieron a su esposa en el jardín hace unos años, pero luego pareció desaparecer. Los vecinos pensaron que la mujer había enfermado gravemente y no quisieron entrometerse. En Gran Bretaña no es costumbre meterse en la vida privada de los demás. Otro vecino menciona a una hija, adulta, pero casi no se deja ver. A veces saca la basura. Una vez la vieron en la tienda local, delgada, pálida, miraba al suelo y no hablaba con nadie. La policía registra las declaraciones. El cuadro que se forma es predecible. Una familia introvertida, huraña, pero no delictiva. Hay decenas de miles como ellos en los suburbios. Los agentes preguntan si se oyeron gritos o ruidos sospechosos. La respuesta es unánime. No. Silencio total. La casa era como un mausoleo. Alguien recuerda que hace muchos años unos parientes visitaron a los Kerrigan, una pareja de ancianos. Se quedaron un par de días y se fueron. No volvieron a ver más visitas. Otro vecino recordó a Kerrigan en el supermercado. Compraba alimentos en cantidades enormes, conservas, pasta, azúcar, por paquetes enteros. En su momento lo atribuyeron a la costumbre de hacer acopio. No había nada inusual en ello. Durante el día, la policía comprueba los pagos de los servicios públicos. Las facturas se pagan con regularidad. El consumo de agua y electricidad está dentro de lo normal para una casa con residentes permanentes. Ni deudas ni quejas. Más tarde, tras consultas adicionales, los datos del ambulatorio local añaden más extrañezas. El propio Kerrigan se hizo un chequeo hace 2 años, pero su esposa no ha acudido al médico en más de 15 años. La hija ni siquiera figura en la base de datos médica desde que alcanzó la mayoría de edad. Los agentes intentan contactar con el empleador. El gerente del almacén confirma. Peter lleva 12 años trabajando con ellos. Un empleado fiable. Nunca llega tarde, no se toma días libres ni bajas por enfermedad. No socializa con sus compañeros, almuerza solo, no se mete en conflictos. El cuadro resultante es perfecto, demasiado perfecto. Un hombre que no infringe la ley, no llama la atención y no pide ayuda. Un invisible ejemplar. Pero son precisamente esas personas las que mejor saben esconder lo que no se puede mostrar. Ninguno de los vecinos puede explicar por qué este hombre discreto se resistió tan desesperadamente a los bomberos. ¿Por qué estaba dispuesto a ser arrestado con tal de no dejarlo subir al segundo piso? En sus ojos
No había desconcierto, sino una fría determinación. La respuesta se encuentra detrás de esa misma puerta que acaban de derribar. Y lo que se descubrió dentro destruye por completo la imagen de hombre de familia normal creada tras 20 años de impecable camuflaje. El candado está roto, la puerta abierta. Los bomberos dan el primer paso. Casi de inmediato queda claro de dónde podía venir esa neblina. En un rincón, cerca del techo, zumban unas lámparas y un viejo alargador. El cableado está caliente. El plástico de una de las regletas se ha oscurecido y de él emana un ligero olor a quemado. Lo primero que golpea es el olor. Un cóctel penetrante y acre de amoníaco, aire viciado e inmundicia. Así huele donde no se han abierto las ventanas en años, donde no hay un sistema de alcantarillado normal, donde se vive junto a un cubo porque simplemente no hay otra opción. Lo segundo es la luz, brillante, antinatural. Bajo el techo zumban tubos de luz diurna, inundando la habitación con un resplandor cadavérico y frío, y en ese zumbido se oye un tono irregular y sobrecalentado. El jefe se cubre los ojos con la mano y da otro paso. El espacio es pequeño, un ático con el techo inclinado. Las ventanas están completamente tapiadas con madera contrachapada y selladas con papel de aluminio. Desde fuera todo parece hermético, pero en el borde del marco queda una fina rendija, por donde se filtraba el humo. Las lámparas aquí están encendidas las 24 horas del día. En esta casa no existe el concepto de día o noche. El suelo está cubierto de viejos colchones, sucios, rotos, impregnados de humedad. Por todas partes hay botellas de plástico, envases vacíos de galletas baratas y latas de conserva. La basura está mezclada con excrementos. En un rincón hay un cubo de plástico. Está rebosando, y su contenido se ha derramado por el suelo. Pero eso no es lo principal. En el rincón más alejado, junto a la pared, se ven dos siluetas. Bajo la luz azulada parecen contornos informes. Dos. Están en cuclillas, pegados al yeso, inmóviles. El primer pensamiento es que son maniquíes o muñecos. La gente viva no se queda tan quieta. Pero entonces una de las siluetas se estremece. Lenta y convulsivamente gira la cabeza, y de inmediato esconde el rostro entre las manos. Los bomberos se quedan paralizados. Son personas, vivas. Un agente de policía entra detrás, registrando los detalles. Ambas personas encontradas son de sexo masculino. Parecen jóvenes, pero era difícil determinarlo con exactitud. Están terriblemente demacrados. La piel pálida, casi transparente, a través de la cual se trasluce cada vena. El pelo largo, enredado en mechones apelmazados. Llevan camisetas viejas y pantalones de chándal, desgastados hasta tener agujeros. No se levantan ni pronuncian una sola palabra. El agente da un paso adelante, intenta establecer contacto, pregunta si necesitan ayuda. No hay respuesta. Los cautivos se giran, se cubren la cabeza con las manos y emiten sonidos bajos, algo entre un gemido y un estertor gutural. En cuanto el agente repite la pregunta más alto, la reacción es instantánea. Ambas criaturas se encogen y una de ellas comienza a mecerse monótonamente hacia adelante y hacia atrás, como un péndulo. La policía comprende que el contacto normal es imposible. El jefe solicita refuerzos, médicos y servicios sociales. Esto ya no es una inspección por humo, es el descubrimiento de una zona de retención ilegal de personas. Mientras esperan los refuerzos, los agentes inspeccionan la habitación. No hay muebles, ni sillas, ni mesas, ni libros, solo colchones. En las paredes hay surcos profundos, como si alguien hubiera rascado metódicamente el yeso con las uñas durante años. La comida es solo la que puede conservarse eternamente: galletas saladas, conservas, azúcar. No hay calefacción, tampoco ventilación, solo un viejo ventilador que remueve en círculo el aire acre.
Las lámparas funcionan sin interruptores, privando a los prisioneros incluso de la posibilidad de dormir en la oscuridad. Llega la ambulancia. Los sanitarios intentan sacar a los hombres, pero estos oponen una resistencia pasiva. Simplemente se quedan petrificados, volviéndose inertes y frágiles. Tienen que sacarlos en brazos, como si fueran objetos delicados. Abajo los colocan en camillas. Uno de ellos mira a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si viera el cielo por primera vez en su vida. El otro se cubre la cara con las manos y tiembla ligeramente, no de frío, sino de terror ante el espacio abierto. Hay que averiguar quiénes son esos dos del ático. Hay que entender su origen y el tiempo que han pasado en esa jaula. Pero el principal fallo es otro. Durante todos estos años, nadie registró la desaparición de los miembros de esta familia. Se los llevan, y en la casa comienza un trabajo a gran escala de los criminalistas. Peter Kerrigan es detenido. Le leen sus derechos, pero él permanece en silencio, con la mirada fija en un punto. En sus ojos no hay ni arrepentimiento ni miedo. La policía inicia la búsqueda de la esposa y la hija de Kerrigan. Por ahora nadie está seguro de si están en la casa o si hace tiempo que no viven en esa dirección. Por eso primero intentan averiguar dónde se encuentran y quién más podría estar dentro. Las respuestas comienzan a llegar al cabo de unas horas, y cada nuevo hecho es más aterrador que el anterior. 27 de junio, cerca de la noche. La ambulancia traslada a ambos al hospital de Sheffield. Los alojan en una habitación separada, silenciosa, con luz tenue. Los médicos comprenden que los procedimientos estándar aquí no funcionarán. El examen inicial lo realizan 2 médicos y una enfermera. Actúan con cautela. Cada movimiento brusco provoca pánico. Uno de los pacientes empieza a mecerse. El otro se cubre la cabeza con las manos y emite los mismos sonidos inarticulados. Los médicos registran los parámetros básicos. Ambos son de sexo masculino. Determinar su estado con precisión no fue fácil, porque su desarrollo físico no se correspondía con la norma. Estatura por debajo de la media, peso críticamente bajo, índice de masa corporal a nivel de desnutrición severa, piel pálida, casi transparente. Las venas se marcan con claridad, la masa muscular es prácticamente inexistente. Huesos deformados, piernas arqueadas, caja torácica hundida, columna vertebral desviada, todos los signos de raquitismo, una enfermedad que se desarrolla por la falta prolongada de vitamina D y luz solar. Los dientes en un estado lamentable, caries, esmalte destruido, encías inflamadas, el pelo quebradizo, sin brillo. Las uñas se parten y se desmenuzan. Los médicos intentan establecer contacto. Hacen las preguntas más sencillas. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde te duele? No hay respuesta. Ninguno de los 2 pacientes habla, en absoluto. Solo emiten sonidos, guturales, ininteligibles. Similares a los que emiten las personas con trastornos graves del habla o tras un aislamiento social completo. Uno de los médicos supone que su habla nunca se desarrolló o que se perdió por falta de comunicación. Para hablar, es necesario oír hablar. ¿Se necesita práctica? Si una persona pasa años sin oír que le hablen y sin participar en una conversación, olvida cómo pronunciar las palabras. El psicólogo, llamado para una consulta, observa síntomas adicionales: evitación del contacto visual, movimientos monótonos, reacción de pánico a la luz brillante, incapacidad para evaluar el espacio. Uno de los pacientes intenta acurrucarse en un rincón de la habitación, el otro no suelta la manta con la que lo han cubierto. La aprieta con ambas manos, como única protección. Son signos de un aislamiento prolongado, de privación sensorial, de una ausencia total de socialización. Los médicos toman muestras de sangre. Los análisis mostrarán un déficit de todas las vitaminas esenciales, anemia, problemas de hígado y riñones. El organismo funciona al límite, al borde del colapso.
Mientras los médicos se ocupan de los pacientes, la policía continúa su trabajo en la casa de Kerrigan. Los criminalistas examinan el ático centímetro a centímetro. Toman muestras, registran las pruebas. Encuentran varios cuadernos viejos. Contienen dibujos infantiles, garabatos, intentos de escribir algo. Las letras son torpes, irregulares, como si alguien hubiera aprendido a escribir sin un maestro, sin un ejemplo. Otro hallazgo es un calendario casero. Palitos en la pared. Alguien contaba los días, los meses, los años. Se perdió a mitad de camino. Dejó de contar. Durante la inspección de la casa, detienen a la esposa de Kerrigan. Hacía muchos años que casi no se la veía por la calle, pero había estado dentro de la casa todo ese tiempo. Una mujer de mediana edad, demacrada, asustada. No se resiste. Permanece en silencio. Mira al suelo, como si esperara permiso para hablar. La hija de Kerrigan, Sarah, es detenida en el mismo lugar. Ella también estaba en la casa. No salía a ver a los vecinos y apenas se dejaba ver en la calle. Parece mayor de lo que es. También guarda silencio, pero en sus ojos no hay miedo, sino la costumbre de no reaccionar. Los tres son trasladados a la comisaría. Kerrigan sigue negándose a hablar. Lo meten en una celda. A la esposa y a la hija las alojan por separado. La policía empieza a comprobar la documentación. Y aquí se topan con el problema principal. Los dos hombres encontrados en el ático no tienen ningún documento. Ninguno. Ni certificados de nacimiento, ni historiales médicos, ni registros escolares. Oficialmente, estas personas no existen. Nunca han existido. El sistema no los conoce. La base de datos está vacía. Los investigadores solicitan información a las maternidades. Comprueban los registros de los últimos 20 años. Buscan coincidencias por el apellido Kerrigan, por la dirección, por las fechas. Nada. En ninguna parte está registrado el nacimiento de 2 personas en esa familia. Ningún rastro. Se inicia el proceso de identificación. Pruebas de ADN. Comparación con las muestras de Kerrigan, su esposa y su hija. Llevará tiempo, pero solo el análisis genético puede establecer quiénes son estas personas y cómo están relacionadas con la familia. Mientras esperan los resultados, los investigadores intentan reconstruir la cronología. ¿Cuánto tiempo pasaron los dos en el ático? ¿Cuándo los metieron allí? ¿Por qué nadie se dio cuenta? Los vecinos vuelven a declarar. Nadie había visto nunca a esos dos. Nadie había oído gritos. Nadie sospechaba que en la casa vivían personas de las que el Estado no tenía conocimiento. El cuadro empieza a tomar forma, pero es tan monstruoso que ni siquiera los investigadores más experimentados están preparados para creer lo que ven. Por la concatenación de bloques, la estructura ahora parece coherente. La llamada por el humo, el conflicto en la escalera, la entrada forzada en el ático, el hospital y las primeras diligencias de investigación, y luego el interrogatorio del propietario. Los puntos más peligrosos, donde la lógica suele romperse, ya los ha cerrado. ¿Por qué había humo con las ventanas tapiadas? ¿Por qué aparece la policía en el lugar? ¿Por qué buscan a la esposa y la hija y luego éstas aparecen en la comisaría? Lo único que faltaba un poco para la sensación de documental en el bloque 5 era la referencia al tiempo y a cómo se ve en la grabación, sin palabras artísticas. A continuación el bloque 5 con el mismo orden de frases y los mismos pasos de sentida. Solo he añadido el tono documental y he quitado un par de palabras que sonaban demasiado protocolarias. 27 de junio, tarde-noche. Peter Kerrigan está sentado en la sala de interrogatorios. Frente a él, 2 detectives. Sobre la mesa una grabadora encendida. La marca de tiempo registrará cada pausa y cada palabra. Kerrigan no parece desconcertado. No está nervioso. No exige explicaciones. Está sentado tranquilamente, las manos sobre la mesa, la mirada fija en un punto. El detective comienza con la parte obligatoria,
Le lee sus derechos, le explica por qué Kerrigan está allí y que esto ya no es una historia de bomberos. Retención ilegal de personas, trato indebido, intento de ocultar que en la casa vivían personas de las que ningún servicio tenía conocimiento. Kerrigan escucha en silencio, no interrumpe, no hace preguntas. Primera pregunta: ¿quiénes son los dos hombres encontrados en el ático? Kerrigan hace una pausa, larga. Luego responde: parientes lejanos, hijos de su prima hermana. Ella falleció hace unos años. Él los acogió, temporalmente. El detective pregunta: ¿por qué estaban encerrados arriba? Kerrigan responde: están enfermos. Son mentalmente inestables. Podrían ser un peligro para sí mismos. Los mantenía allí por su propia seguridad. Siguiente pregunta: ¿por qué no tienen documentos? Kerrigan dice: los documentos se perdieron. Tenía previsto recuperarlos, pero no tuvo tiempo. Se fue alargando. Mucho tiempo. El detective le pide que diga los nombres de esos parientes. Kerrigan duda. Dice que no los recuerda con exactitud. Uno cree que se llama James, el otro quizás Thomas o Timothy. No está seguro. Pregunta cómo se llama la prima, la madre de ellos. Kerrigan responde: Mary o Margaret. Hacía muchos años que no se hablaban. No la recuerda bien. El detective señala las contradicciones. Kerrigan dice que acogió a sus parientes, pero se confunde con los nombres. Dice que cuidaba de ellos, pero los mantenía en condiciones infrahumanas. Dice que están enfermos, pero en todo este tiempo nunca ha buscado ayuda médica. Pregunta: ¿por qué obstaculizó a los bomberos? Kerrigan explica: se asustó. No quería que extraños vieran a sus parientes. Tenía miedo de que se los llevaran a una institución. Quería cuidarlos él mismo. El detective pregunta: ¿cómo cuidaba exactamente de ellos? Kerrigan enumera: les daba de comer, les llevaba agua, ropa, se aseguraba de que no se resfriaran. Pregunta: ¿por qué en el ático no había calefacción, ni luz normal, ni muebles? Kerrigan responde: es un alojamiento temporal. Iba a acondicionarlo mejor, pero no tenía suficiente dinero ni tiempo. El detective le muestra fotos de arriba, la suciedad, el cubo rebosante, lo que se ve a simple vista. Pregunta: ¿eso es cuidar? Kerrigan guarda silencio. Luego dice: hizo lo que pudo. Es mejor que la calle, mejor que un hospicio. Pregunta por qué nadie sabía de su existencia: los vecinos, los médicos, las escuelas, los servicios sociales. Kerrigan responde: quería protegerlos de las miradas ajenas. La gente no entiende, juzga. Estaba seguro de que así sería mejor. El detective cambia de táctica. Pregunta por su esposa: ¿sabía ella de la gente en el ático? Kerrigan asiente. Lo sabía. Ella ayudaba, llevaba comida, limpiaba a veces. Pregunta por su hija. Ella también lo sabía. Kerrigan lo confirma. Toda la familia lo sabía. Fue una decisión conjunta. El detective hace una pregunta directa. ¿Por qué los dos hombres parecen demacrados? ¿Por qué tienen los huesos deformados? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué le temen a la luz? Kerrigan no responde. Mira hacia otro lado. El detective repite la pregunta. Kerrigan dice: siempre fueron así, desde el principio, débiles, enfermos. Él no tiene la culpa de su estado. Pregunta: ¿dónde están los certificados de nacimiento? Kerrigan dice: su madre no tramitó los papeles, dio a luz en casa, sin médicos. Luego falleció. Los documentos se perdieron. El detective pregunta: ¿cuándo falleció exactamente? Kerrigan responde: hace unos 7 años, quizá 8. No lo recuerda con exactitud.
Pregunta, ¿dónde está enterrada? Kerrigan responde, fue incinerada, una ceremonia privada, en otra ciudad. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada detalle no encaja con el anterior. La historia de Kerrigan se desmorona a la primera comprobación. El detective hace una pausa. Luego dice, la prueba de ADN establecerá el parentesco entre él y los encontrados. El ADN no miente. Si está mintiendo, se sabrá. Kerrigan no reacciona. Le propone que cuente la verdad, ahora, antes de que sea demasiado tarde. Kerrigan niega con la cabeza. Dice, quiere un abogado. No dirá nada más sin un abogado. En este punto el interrogatorio se interrumpe, lo cual queda registrado en la grabación. Kerrigan se convierte en el principal sospechoso y permanece bajo custodia. El siguiente paso es hablar con la esposa y la hija, por separado, sin él y sin la posibilidad de cotejar sus respuestas. Tras el primer interrogatorio de Kerrigan, queda claro que sus palabras no llevarán muy lejos. Se mantiene tranquilo, habla con generalidades y en el momento oportuno se escuda en su abogado. Por lo tanto, los investigadores dan el siguiente paso lógico. Acuden a quienes vivían con él bajo el mismo techo y podrían haber visto más. Mañana del 28 de junio. Conducen a la esposa de Kerrigan a la sala de interrogatorios, por separado, sin su marido al lado. La grabación está en marcha. La mujer parece agotada. Por su rostro se le podrían echar más años de los que tiene. Delgada, pálida, le tiemblan las manos. Se sienta y de inmediato se encoge, como si quisiera hacerse más pequeña e invisible. El detective comienza con calma, sin presionar. Le pide que hable en orden y solo sobre lo que ella misma sabe. Que no intente adivinar, que no repita las palabras de otros si no hay nada detrás. Simplemente que cuente cómo eran las cosas en la casa. La esposa asiente, mira la mesa. Le preguntan directamente si sabía que arriba había 2 personas. La pausa se alarga. Luego responde en voz baja que sí, lo sabía. A continuación, le piden que indique cuánto tiempo. La mujer no da una fecha exacta. Dice que lleva mucho tiempo, muchos años. ¿Cuántos exactamente? No está segura. No suena como una evasiva, sino como la costumbre de no contar el tiempo y no hacer preguntas. Luego repite la versión de su marido. Parientes lejanos, 2 de la familia de su prima hermana, enfermos. Peter dijo que así sería mejor. Las frases suenan como si las hubiera repasado muchas veces en su cabeza para no confundirse. El detective le pregunta si los vio ella misma. La mujer asiente. Los vio, pero rara vez. Según ella, Peter no le permitía subir allí a menudo. Su papel era llevar la comida e irse. Confirma que subió al ático varias veces. Los vio sentados en un rincón, en silencio. No se acercaban. Ella dejaba los platos y se iba. Todo rápido, sin conversaciones, sin intentar quedarse. Cuando le piden que describa las condiciones de arriba, la mujer guarda un largo silencio. Luego dice que tenía miedo. Quería ayudar, quería hacer algo, cualquier cosa, de forma humana. Pero Peter se lo prohibía. Decía que ella no entendía, que los médicos solo empeorarían las cosas, que la interferencia lo destruiría todo. Entonces llega la pregunta principal. ¿Por qué no se lo dijo a nadie? La mujer baja la cabeza y habla del miedo. Según ella, Peter repetía siempre lo mismo. Si se iba de la lengua, se los llevarían a todos, y a ella también la culparían. En ese momento, se ve que no habla como alguien que razona, sino como alguien que ha vivido durante años según unas reglas y no se atrevía a romperlas. El detective cambia de tema y pregunta por la hija. ¿Sabía Sara lo que pasaba arriba? La mujer responde de inmediato. Sí, lo sabía. A la pregunta de cómo se lo tomaba Sara,
La esposa dice simplemente, Sarah no discutía con su padre. Nunca. Hacía lo que él decía. En silencio. La devuelven a lo principal. ¿Quiénes son esos dos en realidad? La mujer niega con la cabeza y repite lo mismo. Parientes. Peter lo dijo así. Ella no hizo preguntas. Le explican con calma que el parentesco se comprobará de todos modos con un análisis y que es mejor hablar ahora, mientras todo se puede poner en orden. La mujer solo niega con la cabeza. Repite que no sabe más de lo que ya ha dicho. Peter no le explicó nada. La conversación se alarga casi 1 hora y da vueltas en círculo. Miedo, prohibiciones, frases aprendidas, cero concreción. Los investigadores concluyen que de ahí no va a pasar. O bien realmente no conoce los detalles, o el miedo la atenaza con tal fuerza que es incapaz de salirse del guión de lo que tiene permitido decir. Después de esto, traen a la hija a la sala. Sarah Kerrigan. Parece mayor de lo que es. Ojeras oscuras, movimientos lentos, como si cada palabra le costara un esfuerzo. El detective empieza con algo sencillo. ¿Sabía de los dos del ático? Sarah asiente, sin palabras. Le preguntan cuánto tiempo hace que dura. Sarah se encoge de hombros. No responde en voz alta. El detective intenta establecer contacto. Le dice con calma que ahora lo importante son los hechos, porque a partir de ahora todo se comprobará no con emociones, sino con documentos y análisis. Le pide que diga algo con sus propias palabras. Sarah mira la mesa. Guarda silencio. Le piden que diga quiénes son esos dos. Sarah no levanta la cabeza y no pronuncia ni una palabra. Entonces los detectives lo intentan por otro lado y le preguntan por su vida, estudios, trabajo, Amigos. Vida social. Sarah niega con la cabeza. Después de la escuela no fue a ninguna parte. No trabajaba, no tenía amigos. Su padre no se lo permitía. Le piden que aclare qué le prohibía exactamente. Sarah responde brevemente. Salir, ver a gente, hablar por teléfono, ir a algún sitio sin él. Aquí se hace evidente lo que ya se intuía por las palabras de la madre. La casa vivía según las reglas que establecía una sola persona, y esas reglas no se discutían. El detective vuelve a lo principal. ¿Quiénes son los dos del ático? Sarah vuelve a guardar silencio. Aprieta los puños con tanta fuerza que los nudillos se le ponen blancos. Le dicen que el silencio no ayuda. Necesitan hechos. Sarah levanta la cabeza, cruza la mirada con el detective por un segundo, luego vuelve a bajar los ojos y dice en voz baja, «No puedo». Lo repite una vez más, «No puedo». No da explicaciones. Le piden que diga por qué no puede. Sarah no responde, solo repite las mismas palabras. La conversación termina sin apenas resultados. De Sarah no consiguen sacar ni nombres, ni fechas, ni explicaciones. Entonces los investigadores hacen lo que siempre hacen cuando las palabras no funcionan. Se aferran a lo que se puede verificar: la inspección del ático, los informes médicos, la falta de documentos, el análisis genético, cualquier registro o rastro del tiempo que no dependa del miedo ajeno. Y eso es precisamente lo que hará avanzar el caso. No las conversaciones, sino lo que se puede poner sobre la mesa y volver a comprobar. Las conversaciones en este caso chocan rápidamente contra un muro. La esposa repite lo mismo, la hija se cierra en banda, Kerrigan se aferra a su abogado y finge que todo es un simple error. Por eso los investigadores se centran en lo que no depende del miedo y las pausas ajenas. Registros, rastros, comportamiento cuando no hay nadie más que una cámara en la esquina. Peter Kerrigan lleva varios días en una celda de detención preventiva.
En la celda, la vigilancia es ininterrumpida. Y cuando los detectives revisan los momentos clave, la noche, las comidas, el contacto con el personal, esperan lo habitual: agitación, crisis, despertares nocturnos, intentos de exigir sus derechos a gritos, cualquier pequeño detalle donde una persona pierde el control. Kerrigan no les da nada de eso. Se levanta siempre igual, se asea, se arregla sin prisas. Estira la manta, dobla la ropa en pilas, como si no fuera un lugar oficial sino su propio orden que debe estar en todas partes. Come también de la misma manera, sin prisas. No deja nada en el plato. Termina de comer y lo devuelve tranquilamente, sin alardes, sin ira fingida. Luego se sienta en el catre y mira a la pared, durante mucho tiempo. 1 hora, a veces más. No da vueltas en círculo, no forcejea la puerta, no habla solo. Simplemente se sienta y soporta el tiempo como si esperar fuera para él más habitual que dar explicaciones. El detalle más revelador aparece en una nimiedad. Le traen el almuerzo con retraso. Kerrigan llama al guardia y con voz serena exige una explicación, sin gritos y sin groserías. Su tono no es quejumbroso ni nervioso, es práctico, como si le debieran un servicio con un horario. Los guardias luego lo dicen de la misma manera. Es educado, pero insistente. Después del almuerzo pide libros. Elige historia, biografías, literatura documental. Lee con atención, no para aparentar. No parece una persona abrumada por el miedo, sino alguien que ha ocupado su mente y no se permite desmoronarse. Un psicólogo va a verlo. Intenta hacerlo hablar. Le pregunta cómo se siente. Kerrigan responde con calma que no necesita ayuda, que todo está bien. Cuando la conversación gira en torno a lo que está sucediendo, dice lo mismo que a los detectives, que pronto todo se aclarará, que lo han malinterpretado, que es un error. Y lo dice con tal seguridad, como si ya viera un final en el que él vuelve a tener razón. El psicólogo aborda con cuidado el tema de los 2 encontrados arriba. Kerrigan responde con las palabras correctas. Espera que los estén ayudando, que reciban la atención adecuada. Solo que en su voz no hay calidez, ni preocupación. Habla de ellos como se habla de un problema que otros deben resolver. Por la noche, todo se repite. La cena, el aseo, dormir a la misma hora. Se duerme rápido, duerme profundamente. En las grabaciones nocturnas no hay agitación ni crisis. Mantiene una rutina, como si la rutina fuera lo último que no puede entregar. Para los investigadores, esto suena más claro que cualquier conversación. La presión no le afecta. No va a desmoronarse por un tono de voz elevado, ni se lanzará a confesar para sentir alivio. Vive en un esquema donde todo debe estar bajo control, y sigue intentando mantener ese control. Eso significa que la grieta no hay que buscarla en sus palabras. La grieta estará en su vida cotidiana, en la casa, en el ático, en las compras, en las facturas, en los cuadernos, en las huellas del tiempo, en lo que él durante años consideró nimiedades y no percibió como una amenaza. Ahí siempre queda lo que no sabe callar y no se amolda a una voz serena. Kerrigan en la celda se comporta como si no le hubiera pasado nada. Rutina estable, voz estable, exigencias estables. Se sienta y espera, como un hombre que está seguro de que sobrevivirá a cualquier conversación. Mientras tanto, en el hospital terminan de examinar a los 2 que sacaron del ático. Y allí aparecen resultados que ya no se pueden ignorar con una pausa o un tono tranquilo. Primero, los médicos registran lo que ya se leía en su estado. Luego llega un detalle que ya no se puede explicar solo por las condiciones de arriba. 30 de junio. Básicamente, es el primer día en que los médicos pueden componer el cuadro completo. Antes no había tiempo para detalles. Había que estabilizar su estado, eliminar los riesgos extremos, dar al organismo la oportunidad de soportar los procedimientos básicos. A continuación, se realiza un examen completo: sangre, radiografías, pruebas neurológicas y una prueba genética
que en estos casos no se hace por sensacionalismo, sino para entender si existen causas congénitas que agraven todo lo demás. Primero llegan los resultados de los análisis básicos y las radiografías. Desnutrición extrema, grave deficiencia de vitaminas, anemia, raquitismo con cambios esqueléticos que no aparecen en pocos meses, atrofia muscular, problemas dentales, ya no son focos aislados, está casi todo destruido. El estado de la piel habla por sí solo. Y por separado, los médicos señalan signos de una privación sensorial muy prolongada. El organismo ha vivido durante años en un entorno sin luz normal, sin alternancia de día y noche, sin los sonidos habituales ni contacto con la gente. Es aterrador, pero se explica por lo que sucedía arriba, tras las ventanas tapiadas. Y entonces, en los resultados aparece algo que ya no se puede explicar por las condiciones de arriba. El laboratorio observa un patrón de coincidencias inusual. Ambos tienen demasiadas secciones idénticas donde normalmente debería haber más diversidad. No es una rareza aislada, sino un perfil general que parece demasiado homogéneo. El genetista no saca una conclusión a la primera. Vuelven a comprobar el etiquetado. Verifican que no se hayan confundido las muestras. Repiten parte del análisis. El resultado sigue siendo el mismo. En el informe se describe de forma escueta. Elevada homocigosidad. Reducción de la diversidad genética. Para una persona corriente, estas palabras no dicen nada. Pero su significado es simple. Este patrón aparece con mayor frecuencia cuando los padres tienen un parentesco consanguíneo muy cercano. El laboratorio no usa grandes palabras ni dramatiza, no hay acusaciones. Hay una formulación cautelosa pero clara. Alta probabilidad de parentesco cercano entre los padres. Este documento llega a los investigadores, y aquí la versión de Kerrigan empieza a desmoronarse, ya no por confundirse con los nombres, sino por datos que no dependen de su seguridad. Habló de parientes lejanos, de una prima hermana, de acogerlos temporalmente, de documentos perdidos. Todo esto suena coherente hasta que aparece una razón por la que a esos dos no se les podía mostrar a absolutamente nadie. Los investigadores vuelven a examinar sus palabras y las cotejan con lo que ya han encontrado. La hermana de la que habló no aparece en las bases de datos como debería aparecer una persona real con una vida y unos rastros. No hay confirmaciones normales, ni una línea clara, ni personas que puedan decir, sí, existe, sí, son sus hijos, sí, aquí están los hechos. Y sobre este fondo, surge una versión que hace que incluso a la gente experimentada se le encoja el estómago, aunque por fuera mantengan la compostura. Dentro de la familia podría haber habido una relación prohibida, una de la que nadie habla y que no se puede sacar a la luz sin que todo se derrumbe de inmediato. Y si esto se acerca a la verdad, entonces se entienden muchas cosas. ¿Por qué no hubo registro? ¿Por qué no hubo visitas al médico? ¿Por qué la casa vivía como un sistema cerrado? ¿Por qué la esposa habla con frases como si le hubieran dicho de antemano lo que podía decir? ¿Por qué Sara guarda silencio como si el silencio fuera para ella más seguro que cualquier palabra? Pero lo importante es otra cosa. Esto todavía no es la respuesta final. Es una dirección, y no se puede ignorar. Por eso, los investigadores dan el siguiente paso sin más dilación. Ordenan una comparación genética completa de parentesco. Se toman muestras de Kerrigan, de su esposa, de Sara y de los dos del hospital. Hay que entender quién es pariente de quién, sin conjeturas, sin versiones bonitas, solo basándose en los hechos. El laboratorio advierte que el resultado tardará unos días. Y esos días se convierten para los investigadores en un tiempo en el que deben reunir todo lo demás, mientras Kerrigan todavía cree que tiene la situación bajo control. Porque si el análisis confirma un parentesco cercano, entonces el papel de cada uno en esta historia cambia. La esposa y la hija dejarán de ser simplemente personas a su lado, y el silencio en la familia dejará de parecer carácter.
Se convertirá en parte del sistema que un hombre construyó durante años. Kerrigan podía controlar la casa, podía mantener la puerta cerrada con llave, podía permanecer invisible para los vecinos y los servicios. Pero contra la genética, su orden no funciona. Ahí no se puede explicar correctamente. No se puede ocultar con una pausa. No se puede salir del paso con excusas. Los investigadores regresan a la casa en busca de lo que se puede tocar y verificar. Y, paralelamente, se envía al laboratorio algo que se comprueba de forma aún más rigurosa. 5 tubos de ensayo, 5 códigos y una única tarea: averiguar quién es pariente de quién. En el laboratorio se hacen estas pruebas todos los días, pero aquí lo que está en juego es diferente, porque la respuesta anula de un plumazo cualquier leyenda. 1 de julio. Las muestras se envían para su análisis. 5 personas, 5 códigos, sin apellidos en los tubos de ensayo. En casos como este es fundamental, para que luego nadie pueda aferrarse a una confusión y decir que algo se mezcló. La muestra de Kerrigan se toma rápidamente. Se siente erguido, no se mueve, no hace preguntas, simplemente mira a la pared mientras el técnico de laboratorio trabaja. Con la esposa es diferente. Le tiemblan las manos, sus dedos se aferran al borde de la silla. Parece esperar un golpe incluso donde no debería haberlo. Pero el procedimiento dura segundos. La muestra se toma sin problemas. A Sara le hacen la prueba por separado. Se siente en silencio, con la mirada baja. Le explican lo que va a pasar con palabras sencillas, sin presiones. Sara asiente, abre la boca y un par de segundos después, todo ha terminado. Su rostro está vacío, como si hubiera olvidado hace mucho tiempo cómo mostrar una reacción. Con los 2 del hospital es más complicado. Allí no se puede apresurar ni hacer movimientos bruscos. Una enfermera está a su lado. Se lo muestran todo con gestos. Les dan tiempo para acostumbrarse. Uno lo soporta con calma. El segundo primero se tapa la boca con las manos. Se aparta, se asusta. Se necesitan varios intentos y una pausa para que entienda que no le van a hacer daño. Finalmente se toma la muestra. Luego comienza lo que normalmente queda entre bastidores, pero que en estos casos es la base. Todas las muestras se marcan con códigos, se sellan, se registra la cadena de custodia, quién la tomó, quién la entregó, dónde se guardó, cuándo se envió. Aquí cualquier pequeño detalle es importante. Al experto se le asigna la tarea sin florituras: analizar el parentesco, entender quién es quién en este grupo de 5, no por relatos ni por emociones, sino por el ADN. La parte técnica suena escueta, pero el significado es simple. Se extrae el ADN de las células, luego se amplifican las secciones necesarias para poder leerlas y compararlas con seguridad. Después, se genera un perfil STR, utilizando marcadores estándar. La lectura se realiza mediante un analizador capilar y luego un programa proporciona tablas de coincidencias y probabilidades. El experto, de todos modos, supervisa el proceso, comprueba la calidad, verifica que la muestra no se haya corrido, que no haya una señal sucia, que los valores de control coincidan. Incluso con la marca de prioridad, esto no se hace en una tarde. Se necesitan 1 o 2 días para procesar el material, comprobar la calidad y volver a verificar las conclusiones. 3 de julio, por la tarde. Los cálculos están listos. En la pantalla, tablas y coincidencias que ofrecen una imagen clara de inmediato. El experto no se apresura a afirmar. Compara, vuelve a verificar, revisa los indicadores de control. Después de eso, redacta el informe. Primero, se confirma que Peter Kerrigan es el padre biológico de los 2 individuos encontrados en el ático. El grado de certeza es el máximo posible para este tipo de análisis. Segundo, se confirma que Sara Kerrigan es su madre biológica, con el mismo grado de certeza. Tercero, se confirma que Sara es la hija biológica de Peter Kerrigan. Y, por separado, el laboratorio señala otra cosa. En el perfil de los 2 del ático hay demasiadas coincidencias para una pareja de padres normal.
se observan signos de elevada homocigosidad, ese mismo patrón característico de un parentesco muy cercano entre los padres. En el informe, esto se formula con cautela y se añade la recomendación de ampliar el análisis para confirmar el grado de cercanía sin suposiciones. El informe se firma y se entrega a los investigadores. 4 de julio. Un despacho. Silencio. Los investigadores leen el documento lentamente, varias veces seguidas. Aquí ya no funciona ninguna leyenda sobre parientes lejanos y documentos perdidos. La versión de Kerrigan ya no se sostiene. Ahora se entiende por qué escondieron a esos dos durante años y por qué la casa vivía como un sistema cerrado. Y se entiende mejor por qué la esposa se aferraba a frases aprendidas y por qué Sara guardaba silencio como si fuera lo único que le permitían hacer. A partir de ahora, la conversación con Kerrigan será diferente. 4 de julio. El informe del análisis de ADN está sobre la mesa de los investigadores. Peter Kerrigan es el padre biológico. Sara es la madre biológica y ella es, además, su propia hija. Las cifras no dejan margen de maniobra. Pero Kerrigan tiene un abogado, Martin Phelps, 20 años de práctica en Sheffield. Recibe una copia del informe genético ese mismo día, lo lee con atención, comprende que una negación directa aquí es inútil, por lo tanto, necesita un ángulo diferente. El 5 de julio, Phelps se reúne durante 3 horas con su cliente. Después, se presenta ante los investigadores con una nueva línea de defensa. Kerrigan no niega que los dos del ático sean sus nietos, no niega que Sara sea su madre, pero rechaza categóricamente ser él mismo su padre en el sentido que implica la acusación. La versión de la defensa es la siguiente. Sara sufrió una terrible experiencia hace muchos años, fuera de casa, a manos de un hombre desconocido, 2 veces. Kerrigan, al enterarse, tomó la decisión de ocultar la deshonra de la familia. No quería la humillación pública para su hija y no quería que sus hijos crecieran con un estigma. Por eso los escondió. Sí, en condiciones terribles, pero el motivo fue la protección, no el crimen. Phelps insiste en las formulaciones. El análisis confirma que Kerrigan es el abuelo por parte de Sara. Eso es indiscutible. Pero no puede excluir por completo que el padre fuera alguien con un perfil genético similar. Un hermano, un primo, alguien de la familia por línea masculina. El abogado exige una prueba ampliada. Insiste en que sin ella, la acusación seguirá siendo solo una suposición. Los investigadores aceptan, no porque crean en esta historia, sino porque quieren cerrar cualquier resquicio antes del juicio. La investigación comienza por establecer el círculo de hombres que teóricamente podrían haberse cruzado con Sara. Los médicos dan su evaluación. A juzgar por el estado de los jóvenes del ático, el primer embarazo ocurrió hace mucho tiempo. Sara era entonces todavía muy joven. Ya en esta etapa, la versión del abogado parece endeble. Se trata de una niña muy joven, no de una mujer adulta que podría haber sido víctima casual en la calle. Pero los investigadores continúan su trabajo. No necesitan emociones, sino documentos. El 6 de julio solicitan datos sobre los parientes de Kerrigan por línea masculina. Su padre falleció hace muchos años. No tiene hermanos. Tiene un primo en Manchester con quien perdió el contacto hace más de 20 años tras un conflicto familiar. Lo encuentran ese mismo día. Un hombre mayor, contable, casado. Cuando le explican la situación, palidece y pide agua. Dice que no ha hablado con Peter en más de 20 años. Vio a Sara cuando era un bebé. No se volvieron a encontrar. Está dispuesto a dar una muestra de inmediato, quiere que su nombre quede limpio de cualquier sospecha. Paralelamente comprueban otros posibles contactos, vecinos, compañeros de trabajo de Kerrigan, cualquiera que pudiera haber tenido acceso a la casa. El panorama de todos los interrogados es el mismo. La casa de los Kerrigan estaba herméticamente cerrada. No invitaban a nadie. Los parientes no venían. Nadie recuerda que en todos estos años haya entrado alguien ajeno.
El 7 de julio revisan los expedientes escolares de Sara. Según la Dirección de Educación, fue matriculada en la escuela primaria a una edad temprana. Asistió a clase con regularidad los primeros años, luego las ausencias se hicieron más frecuentes y después desapareció por completo de las listas. Peter envió entonces una carta. Sara estaba gravemente enferma. Los médicos habían recomendado la educación en casa. La carta iba acompañada de un justificante que más tarde se descubriría que era falso. Los registros del centro de salud confirman la misma historia. Los primeros años, revisiones y vacunas normales. Después, un vacío. Ni una sola consulta. Fue precisamente entonces cuando Sara desapareció de todos los sistemas de seguimiento, cuando se quedó embarazada por primera vez. No es una coincidencia. Kerrigan sacó a su hija de la escuela y dejó de llevarla al médico justo cuando su estado se hizo imposible de ocultar. El 8 de julio llegan los resultados del análisis del primo. Su perfil no coincide. Queda completamente excluido. No hay otros candidatos. La lista de hombres que podrían haberse cruzado con Sara se ha agotado. En cada posición, o hay una coartada, o falta de acceso, o una exclusión genética directa. El 9 de julio, los investigadores reúnen todos los datos en un único documento. Sara fue aislada del mundo exterior desde una edad temprana. La casa estaba cerrada a extraños. Todos los hombres de su entorno han sido investigados y excluidos. El único que tuvo acceso constante e ilimitado a Sara durante todo ese periodo fue Peter Kerrigan. La versión de la defensa se desmorona ante la primera comprobación de los hechos. Phelps recibe una copia del informe. Lo lee. Guarda un largo silencio. Luego pide otra reunión con su cliente. 10 de julio. La versión de la defensa está cerrada. Todos los candidatos alternativos han sido excluidos genéticamente. Pero para tener el cuadro completo, la investigación necesita testimonios desde dentro. Necesita la voz de quien ha pasado toda su vida consciente en esa casa. Sara se encuentra en un centro de ayuda especializado. Formalmente no es una acusada, pero tampoco una testigo común. Es parte del sistema que construyó su padre, y para desmontar ese sistema pieza por pieza, es necesario escuchar su voz. Se recurre a Helen Morris, una psicóloga clínica con amplia experiencia en casos de aislamiento doméstico prolongado. Las 2 primeras sesiones transcurren casi en silencio. Sara permanece inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. Responde con monosílabos o calla. Morris no fuerza el contacto. Se queda a su lado, haciéndole entender que aquí puede no hablar hasta que ella misma esté preparada. En la tercera sesión, el 11 de julio, Sara comienza a responder de forma más extensa. Morris no pregunta sobre el ático ni sobre su padre. Empieza por la infancia, la escuela, lo que Sara recuerda antes de que su mundo se redujera a las paredes de una casa. Sara habla despacio, escogiendo las palabras. Recuerda la escuela, a 2 amigas con las que se sentaba en el mismo pupitre, a la maestra que colgaba sus dibujos en la pizarra. Recuerda ir de compras con su madre los sábados, jugar en el patio hasta que oscurecía. Luego se calla. La pausa se alarga casi 1 minuto. Morris espera. Sara continúa. Luego su padre decidió que la escuela le hacía daño. Dijo que allí había gente mala, que podían hacerle daño o enseñarle cosas malas, apartarla de la familia. Al principio, echaba de menos a sus compañeros. Les escribía cartas que nadie enviaba. Al cabo de 1 año, dejó de escribir. A los 2 años olvidó sus caras. Morris le pide que precise el periodo. Sara responde. Era todavía muy pequeña. En casa no había calendario. No celebraban los cumpleaños. El tiempo se medía por las estaciones. Cuando hacía frío y cuando hacía calor. Siguiente pregunta. ¿Qué cambió en casa después de dejar la escuela? Sara guarda un largo silencio.
Aprieta las manos sobre las rodillas. Luego dice en voz baja, casi sin entonación. Su padre empezó a venir a verla por las noches. Al principio solo se sentaba en el borde de la cama. Le decía que ella era especial, no como las otras niñas, que la quería de una forma diferente a como quería a su madre. Luego sus visitas se volvieron completamente distintas. Morris no la interrumpe, no hace preguntas aclaratorias. Deja que Sara hable como puede. Sara continúa. Dice que durante mucho tiempo no entendió lo que le estaban haciendo. No tenía palabras para ello. Nadie se lo había explicado. En casa no existían libros ni conversaciones sobre ese tema. Su padre repetía siempre lo mismo. Así es como funcionan las familias de verdad. Aquellas donde se ama de verdad. Pero de eso no se podía hablar, porque los demás no lo entenderían. Se la llevarían a un orfanato. Encarcelarían a su madre. Lo destruirían todo. Ella le creyó. No tenía otra información. Morris pregunta por la madre. ¿Sabía ella lo que ocurría a puerta cerrada? Sara asiente lentamente. Lo sabía, desde el primer día. Una vez, al principio, Sara intentó contárselo. Su madre la escuchó, lloró, la abrazó con fuerza y le pidió que guardara silencio. Le dijo que su padre las mantenía, que sin él les esperaba la calle y la miseria, que había que aguantar, porque no había otra salida. Después de esa conversación, Sara no volvió a intentar pedir ayuda. Morris cambia de tema hacia los embarazos. Con cuidado, sin presionar. Sara responde con voz serena, como si relatara la historia de otra persona. La primera vez no entendió lo que le pasaba a su cuerpo. Era todavía muy joven, no sabe el momento exacto. El vientre empezó a crecer. Su padre le prohibió mirarse en los espejos. Su madre le traía vestidos anchos y jerseys largos. No fueron al médico. Todo ocurrió en el desván. Su madre ayudó. Su padre esperaba abajo. Cuando los gritos cesaron, él subió, miró al recién nacido y pronunció una sola frase. Se quedará aquí. Nadie de fuera debe saberlo. 2 años después, la historia se repitió. El segundo niño nació en la misma habitación, en las mismas circunstancias, con las mismas palabras de su padre. Sara cuenta que intentó ser una madre para ellos. Les llevaba comida cuando su padre le permitía subir. Les cantaba canciones de cuna en susurros para que él no la oyera. Les inventaba nombres que nunca pronunciaba en voz alta. Pero con los años, su padre fue restringiendo cada vez más sus visitas al piso de arriba. Decía que el apego era un estorbo, que así sería mejor para todos. Morris le hace una última pregunta. ¿Intentó Sara marcharse? ¿Pedir ayuda a alguien? ¿Encontrar una salida? Sara niega con la cabeza. ¿A dónde? No conocía nada más allá de esa casa. No entendía cómo funcionaba un teléfono. No se imaginaba qué era la policía ni cómo contactar con ella. Durante años, su padre le había explicado que el exterior era peligroso, que la arrestarían, que le quitarían a sus hijos y se los darían a extraños que les harían daño. Temía más al mundo exterior que a lo que ocurría dentro. La declaración de Sara se incorpora al expediente. La fiscalía reconsidera la calificación del delito. En la legislación británica existe un artículo sobre la esclavitud moderna, la retención forzosa de personas en condiciones de total dependencia y explotación. El caso Kerrigan encaja perfectamente en esa descripción. Mañana, sala de interrogatorios en la comisaría de policía de Sheffield. Una mesa, 2 sillas, una cámara en una esquina cerca del techo. La grabación ya está en marcha. El detective Marcus Winter entra con una carpeta bajo el brazo. Se sienta frente al sospechoso y deja los papeles sobre la mesa,
pero no se apresura a abrirlos, manteniendo una larga pausa. El detenido tiene el mismo aspecto que el primer día. La espalda recta, las manos cruzadas frente a él, la mirada completamente serena. 2 semanas en una celda no han dejado en él ninguna huella visible. El hombre sigue comportándose como si todo lo que ocurre fuera un lamentable malentendido que está a punto de resolverse. El investigador empieza sin preámbulos. Abre la carpeta y saca la primera hoja, el informe del peritaje genético. Pone el documento frente a su interlocutor y le da tiempo para que lo lea. Este mira el papel, pero no lo coge, manteniendo una expresión inmóvil. El oficial lee las conclusiones en voz alta. Se confirma que Peter Kerrigan es el padre biológico de los 2 jóvenes hallados en el ático. Asimismo, su madre biológica es su propia hija. El grado de fiabilidad del análisis se considera máximo. El detenido guarda silencio unos segundos, tras lo cual declara con voz firme que el peritaje es erróneo. En su opinión, esas cosas pasan, las muestras podrían haberse confundido y tiene la intención de exigir una verificación independiente. Winter asiente e informa de que el procedimiento ya se ha realizado 2 veces en laboratorios distintos y los resultados han sido idénticos. Subraya que es imposible confundir 5 muestras con una estricta cadena de custodia y una grabación en video. El investigado se limita a encogerse de hombros. Sigue insistiendo en su versión, afirmando que son los hijos de su prima, a los que acogió, y repite de nuevo que un peritaje no puede ser absolutamente preciso. El detective no entra en discusiones. Saca de la carpeta un certificado de los archivos, según el cual la pariente mencionada falleció mucho antes de que naciera el mayor de los jóvenes y no tuvo descendencia. Kerrigan mira el certificado y calla más tiempo de lo habitual. Finalmente, dice que probablemente se ha confundido, que se trataba de otra pariente lejana cuyo nombre ha borrado de su memoria. El investigador deja a un lado el certificado y toma la siguiente hoja. Extractos de la declaración de la víctima. No es el texto completo, sino solo fragmentos clave. Marcus lee en voz alta sobre las visitas nocturnas del padre y las palabras con las que justificaba sus actos. Lee las líneas sobre la prohibición de mirarse al espejo durante el embarazo y sobre lo que ocurría en el desván sin la presencia de médicos. Para terminar, resuena la frase que el dueño de la casa pronunció justo después del parto. Con cada párrafo, el rostro del sospechoso cambia. La expresión neutra da paso a unas mandíbulas firmemente apretadas. Al final de la lectura, sus puños sobre la mesa se aprietan con tal fuerza que los nudillos se le ponen blancos. Winter termina de leer y lo mira expectante. La respuesta no llega de inmediato. En la voz del acusado aparece un tono áspero. Llama mentirosa a su hija y afirma que siempre fue una fabuladora con problemas mentales. Según él, la joven inventa esas historias para denigrarlo y vengarse de su estricta educación. El detective no reacciona al arrebato emocional y vuelve a los hechos. Le pregunta cómo se explican entonces los resultados genéticos y la elevada homocigosidad, un rasgo característico únicamente de los hijos de parientes muy cercanos. También le pide que aclare por qué la desaparición de la víctima de la escuela y del centro de salud coincide exactamente en el tiempo con el inicio de lo que ella ha relatado. Kerrigan alza la voz. Afirma que no sabe quién es el padre y sugiere que su hija podría haberse estado viendo con alguien en secreto o escapándose de casa cuando él no miraba. Entonces el oficial presenta los resultados del análisis de todos los hombres que teóricamente podrían haber estado cerca de la joven durante esos años. Cada uno de ellos ha sido excluido por la prueba de ADN o no tuvo acceso físico a la casa. Desde muy joven, la víctima no tuvo contacto con el mundo exterior. No salía sola, no tenía teléfono ni amigos. El único hombre que tuvo acceso ilimitado a ella era el propio cabeza de familia. Él se calla. Su respiración se vuelve pesada.
aparta la mirada del investigador. Winter añade que la esposa del sospechoso también ha declarado. La mujer confirmó que sabía lo que estaba ocurriendo, que ayudó a ocultar las pruebas y que obedecía a su marido sin rechistar, por miedo. El hombre levanta la cabeza de golpe. En sus ojos ya no se lee serenidad, sino furia. Grita que su mujer también miente y que todo es una conspiración planeada en su contra. El detective mantiene un tono tranquilo. Resume que 3 adultos han dado declaraciones idénticas, totalmente corroboradas por la ciencia y los documentos. El tribunal tendrá que elegir: creer en la teoría de una conspiración increíble o admitir que el sospechoso miente. Kerrigan se levanta bruscamente, haciendo que la silla vuele hacia atrás con estrépito. Un guardia da un paso adelante, pero Marcus lo detiene con un gesto. El arrestado respira con dificultad, sus manos tiemblan visiblemente. Declara que no admitirá nada, que luchará hasta el final y que su abogado encontrará la manera de desmontar el caso. Winter asiente, confirmando que está en su derecho. Sin embargo, le recuerda que los hechos seguirán siendo los mismos y que el tribunal se basará en ellos. El interrogatorio ha terminado. La escolta se lleva al detenido. Su máscara de serenidad ha sido destruida por completo, aunque no se ha logrado obtener una confesión oficial. Varios días después del interrogatorio, los investigadores regresan a la casa del sospechoso. El primer registro se hizo con prisas. Había que registrar lo evidente, recoger muestras y documentar el ático. Ahora que el panorama general está claro, ha llegado el momento de buscar detalles que pudieron pasar desapercibidos en las primeras horas. El edificio está vacío. Las ventanas están cubiertas con cortinas por dentro. El césped ha empezado a crecer sin control. Los vecinos evitan el lugar, como si temieran contagiarse de algo invisible. La cinta amarilla de la policía en la entrada ya está descolorida por el sol. Los criminalistas empiezan por la primera planta. La cocina, el salón, el dormitorio. Todo ha sido inspeccionado, pero ahora los especialistas no buscan rastros del crimen, sino testimonios de vida. Documentos, notas, fotografías, todo lo que pueda contar la historia de esta familia antes de que se convirtiera en una prisión. En la segunda planta se encuentra la habitación de la hija. Es pequeña, con una ventana estrecha, una cama, un armario, un escritorio vacío. Ni libros, ni pósteres, ni objetos personales. La estancia parece como si nadie hubiera vivido en ella, a pesar de que la joven pasó allí casi 30 años. En el armario cuelga ropa, toda del mismo tipo, de colores oscuros, sin adornos, vestidos por debajo de la rodilla, jerseys de manga larga, nada llamativo que pudiera atraer la atención. Un agente abre el cajón inferior del armario. Está vacío. Revisa la pared del fondo, una simple lámina de contrachapado, pero nota una incongruencia. La profundidad del cajón por fuera es mayor que por dentro. Golpea el fondo y al oír un sonido hueco, hace palanca en el borde con un destornillador. La madera contrachapada cede, revelando un escondite de unos 20 centímetros de profundidad. Dentro no hay nada extraordinario. Una vieja horquilla para el pelo, una flor seca que alguna vez estuvo prensada entre las páginas de un libro, un trozo de cinta. Estos pequeños objetos no significan nada para la investigación, pero dicen mucho sobre la persona. La víctima escondía las únicas cosas que le pertenecían solo a ella. El verdadero hallazgo espera a la policía en el sótano. Es un espacio típico de las casas británicas, techo bajo, suelo de hormigón y olor a humedad. Aquí se guardan herramientas viejas, botes de pintura y muebles rotos cubiertos por una capa de polvo. En un rincón,
Detrás de una estantería, un criminalista divisa una caja de cartón. No está a la vista. Para verla, hay que mover los pesados estantes. En el primer registro la pasaron por alto. La caja está sellada con cinta adhesiva y no tiene ninguna inscripción en la tapa. El oficial fotografía el hallazgo y luego la abre con cuidado. Dentro hay objetos del pasado, vestidos de niña, calcetines blancos hasta la rodilla y zapatos de charol que hace tiempo perdieron su brillo. Todo está cuidadosamente doblado, como si esperara su momento. Debajo de la ropa descubren unas fotografías. En ellas aparece Sara en diferentes etapas. Aquí, muy pequeña, en brazos de su madre. Aquí, un poco mayor, con uniforme escolar y una mochila a la espalda. Y aquí, junto a un árbol de Navidad con un regalo. En todas las fotos la niña sonríe. Si uno se fija solo en las fotos, parece una familia feliz y corriente. La última foto fue tomada cuando era todavía muy pequeña. Después de esa, no hay más fotografías, como si la vida se hubiera detenido en ese momento. Sin embargo, la prueba principal se encuentra en el fondo. Es un cuaderno con tapas de hule, gastado y con las esquinas dobladas. En la primera página figura el nombre de su dueña, Margaret Kerrigan. El criminalista hojea las páginas. Las anotaciones comenzaron hace muchos años. La letra es pequeña e irregular. La tinta está emborronada en algunas partes, ya sea por la humedad o por las lágrimas. No es un diario en el sentido habitual. No describe los acontecimientos del día. Solo pensamientos, frases sueltas, oraciones e intentos de comprender lo que sucede bajo el techo de su propia casa. Las primeras anotaciones son vagas. La esposa del sospechoso escribe sobre el pecado de su marido y la prueba que el Señor les ha enviado. Pide perdón por no poder detenerlo y confiesa que reza todas las noches, pero Dios no responde. Más adelante el texto se vuelve más concreto. La mujer menciona a su hija y observa cómo cambia, cómo deja de sonreír y esconde la mirada. La autora del diario llama a lo que está sucediendo una cruz que llevan juntas. Una entrada destaca bruscamente. Margaret escribe sobre la noche en que hubo una persona más en la casa. Describe los gritos en el piso de arriba y cómo sostuvo la mano de su hija, rezando para que todo terminara rápido. También se citan las palabras de su marido sobre que aquello debía quedar entre ellos para siempre. 2 años después aparece una anotación similar, de nuevo la noche, de nuevo los gritos y la exigencia de guardar silencio. Margaret no llama a las cosas por su nombre ni escribe directamente sobre las acciones de su marido, pero cada línea confirma que lo supo todo desde el principio y no hizo nada más que intentar rezar. En las últimas anotaciones se percibe el cansancio y la resignación. La mujer escribe que ha dejado de pedir ayuda y ha aceptado su destino, esperando solo el perdón después de morir. Los investigadores entregan el cuaderno a los expertos. El análisis caligráfico confirma que las anotaciones fueron hechas por la mano de la esposa de Peter y que la tinta corresponde a la época indicada. Es auténtico. El diario cambia por completo el equilibrio de fuerzas. Hasta ese momento, la dueña de la casa parecía una víctima, una mujer aterrorizada que obedecía a su marido por miedo. Ahora el panorama se complica. No solo sabía, sino que documentaba lo que ocurría. Durante años la autora llevó un registro, consciente de la naturaleza de los crímenes pero sin intentar detenerlos. La fiscalía reconsidera la situación de la mujer. Margaret Kerrigan ya no es una testigo, es una cómplice. Su conocimiento y su inacción se convirtieron en parte del sistema que permitió al tirano controlar a su familia durante casi 2 décadas. El caso se enriquece con nuevos materiales. La caja con los objetos, las fotografías y el diario pasan a formar parte del archivo de pruebas. Cada objeto completa la historia de una familia que por fuera parecía normal, pero que por dentro vivía según las monstruosas reglas de un solo hombre.
A la mañana siguiente de encontrar el diario, Margaret se encuentra de nuevo en la sala de interrogatorios. Pero ahora todo es diferente. Sobre la mesa, frente a ella, está el cuaderno de tapas de hule, el mismo que había escondido durante años en el sótano. La mujer mira sus anotaciones como si viera un fantasma y sus manos empiezan a temblar más de lo habitual. Se da cuenta de que ya no tiene sentido negarlo. El detective Winter está sentado enfrente. A su lado, una trabajadora social. Se está grabando en video. El investigador inicia la conversación con calma. Le informa de que la policía ha leído el diario completo y comprende lo dura y aterradora que fue la vida en esa casa. El oficial le ofrece a la mujer la oportunidad de exponer su versión completa de los hechos. La mujer guarda silencio durante un largo rato, tras lo cual empieza a hablar casi en un susurro. Confiesa que no comprendió la situación de inmediato. Al principio, atribuía las rarezas al difícil carácter de su marido. El cabeza de familia siempre fue un hombre autoritario. Controlaba las finanzas, decidía a dónde se podía ir y con quién relacionarse. Ella suponía que tal rigor era aceptable en una familia. Más tarde, el hombre sacó a su hija de la escuela, explicando que se debía a la mala influencia del centro educativo. La esposa no discutió, ya que hacía tiempo que había perdido la costumbre de oponerse. Las primeras sospechas serias surgieron cuando la víctima cambió drásticamente. Dejó de mirar a los ojos, empezó a sobresaltarse con los ruidos fuertes y se escondía constantemente en su habitación. Una noche, Margaret descubrió que su marido no estaba en la cama. Al ir a buscarlo, vio una luz que se filtraba por debajo de la puerta del dormitorio de su hija y oyó sonidos que no podían interpretarse de otra manera. Permaneció mucho tiempo en el pasillo, incapaz de moverse, y luego regresó a su dormitorio y fingió estar dormida. Al día siguiente intentó hablar con su esposo, pero él la miró con frialdad y le dijo que si contaba aquello a alguien, lo perdería todo: su casa, su familia y su libertad. La convenció de que a ella también la responsabilizarían por su silencio, que le quitarían a su hija y que su vida, tal como la conocían, sería destruida. La mujer creyó sus palabras, o se obligó a creerlas. A partir de ese momento, empezó a vivir según las reglas del tirano. No hacía preguntas, no subía al piso de arriba sin permiso y fingía que en la casa no ocurría nada. Cuando la víctima se quedó embarazada por primera vez, la madre quiso llamar a un médico, pero el padre se lo prohibió categóricamente, diciendo que se las arreglarían solos y que ningún extraño debía saber nada. La mujer ayudó como pudo, le llevaba agua, sostenía la mano de su hija y rezaba. Tras el parto, el dueño de la casa subió al ático y anunció su decisión. Nada de hospitales ni documentos. El recién nacido se quedaría en la casa para siempre. La madre lloró toda la noche, pero no se atrevió a protestar. 2 años después, la historia se repitió, pero para entonces ya había dejado de llorar. Simplemente cumplía órdenes, llevaba comida arriba, limpiaba y trataba de no mirar a los ojos a sus nietos, a quienes solo veía de pasada. Winter le preguntó por qué no había acudido a la policía, no había utilizado una línea de ayuda, ni había confiado en nadie. Margaret explicó que su marido lo controlaba absolutamente todo. El único teléfono estaba a la vista en el salón, tenía prohibido salir sola a la calle, y el dinero y los documentos estaban bajo llave. Sin embargo, el principal obstáculo era el miedo, no solo a la violencia física, sino también a lo desconocido. No tenía idea de a dónde iría sin profesión ni medios de subsistencia. Su esposo le había inculcado durante años que sin él no era nada, y ella lo había aceptado como una verdad. El diario se convirtió en su única forma de desahogarse. Escribía en él por las noches y escondía el cuaderno entre trastos viejos, sabiendo que si su marido encontraba las anotaciones, habría problemas. Admite que su marido visitaba a Sarah por las noches durante años
y confirma que ambos jóvenes nacieron en esa casa sin asistencia médica y fueron mantenidos en cautiverio desde su nacimiento. El investigador le pregunta directamente si se considera culpable. Ella, por primera vez en todo el interrogatorio, levanta la vista hacia el oficial y responde afirmativamente. Admite su culpa por haber sabido de los crímenes y no haber hecho nada, permitiendo que ese horror continuara durante casi 20 años. La mujer subraya que ninguna razón, ni el miedo ni la dependencia, puede servirle de justificación. Su declaración queda registrada en el acta y la madre firma cada página. Su situación procesal cambia. De testigo pasa a ser acusada en virtud del artículo sobre complicidad. Ahora, ambas mujeres testifican contra el cabeza de familia. Sus declaraciones se complementan mutuamente en detalles que habría sido imposible coordinar de antemano. El abogado del acusado recibe copias de los documentos y comprende que la línea de defensa que había construido se ha desmoronado por completo. Una semana después de la confesión de la cómplice, el equipo de investigación se embarca en una tarea que va más allá del procedimiento habitual. Los detectives necesitan mostrar al jurado no solo los hechos en bruto, sino la verdadera magnitud de lo que ocurrió durante años en la casa del acusado. Las palabras en las actas son solo texto, pero verlo con los propios ojos es algo completamente diferente. Para este fin, recurren a expertos en visualización forense. Su tarea es crear un modelo tridimensional exacto del ático basándose en mediciones, fotografías y testimonios. Cada detalle debe corresponder estrictamente a la realidad. El trabajo comienza con el plano del espacio. La prisión para los dos jóvenes ocupaba una superficie de poco más de 12 metros cuadrados. El techo estaba inclinado por ambos lados. En su punto más alto alcanzaba unos 2 metros, y en los bordes no más de 1 metro. Un adulto solo podía estar de pie en el centro de la habitación. En el plano aparecen ventanas, pero en realidad no eran funcionales. Por dentro las habían tapiado con madera contrachapada y por fuera las habían sellado con papel de aluminio. Ni un solo rayo de luz diurna penetraba en el interior. Los analistas calculan que, con tal aislamiento, el cuerpo humano pierde por completo la orientación del día y la noche en pocas semanas. La iluminación la proporcionaban 4 lámparas fluorescentes en el techo. Funcionaban las 24 horas del día, ya que no había interruptor en la habitación. Los cables bajaban hasta el cuadro eléctrico de la primera planta, por lo que el control de la luz pertenecía exclusivamente al cabeza de familia. Arriba no había calefacción. El radiador más cercano estaba en el piso de abajo, en el pasillo. En invierno la temperatura en el ático descendía a 10 o 12 grados. En verano, por el contrario, superaba los 30. El techo al rojo vivo convertía la habitación en un horno. La ventilación se limitaba a un viejo ventilador de mesa que simplemente hacía circular el aire viciado. El aire fresco solo entraba por microfisuras en los marcos de las ventanas, de donde salió el humo del cableado sobrecalentado el día del rescate. No había baño. En su lugar, en una esquina, había un cubo de plástico. Según la madre de los jóvenes, lo vaciaban cada 2 o 3 días, y a veces con menos frecuencia si el dueño de la casa estaba ocupado o se olvidaba. La comida se entregaba a través de la puerta 1 o 2 veces al día. La dieta consistía en conservas, galletas saladas, galletas baratas y agua en botellas de plástico, nada que requiriera preparación o almacenamiento especial. Los platos sucios se recogían al día siguiente, si es que se recogían. Los criminalistas modelan la ruta, desde la cocina de la primera planta hasta la entrada del refugio, 23 escalones y un giro. La puerta se cerraba con 2 cerraduras, una de embutir y un candado. Las llaves las tenía siempre el carcelero, y su esposa solo las recibía cuando su marido le permitía subir. Con estos datos se crea un modelo virtual. Paredes grises, suelo desnudo, 2 colchones en un rincón, un cubo y botellas vacías. Las lámparas inundan el espacio con una luz mortecina que no deja sombras.
El entorno sonoro se recrea por separado. En el cautiverio reinaba un silencio casi absoluto. Debido al bloqueo de las ventanas, los ruidos de la calle no penetraban en el interior. Lo único que rompía el silencio eran los pasos en la escalera, el crujido de las tablas del suelo y el sonido de una llave girando. Un psicólogo asesor explica que para una persona que vive en esas condiciones, estos sonidos se convierten en la única referencia. Los pasos pueden significar comida o peligro, y el cerebro aprendía a distinguirlos mucho antes de que se abriera la puerta. El equipo añade una línea de tiempo al modelo. Largos años para el mayor y para el menor. No son solo cifras, sino miles de días idénticos sin sol, sin aire fresco, sin voces normales ni contacto físico. Cuando la visualización terminada se muestra al equipo de investigación, el silencio se apodera de la sala. Incluso aquellos que inspeccionaron la casa en persona ahora la ven de otra manera. Una cosa es entrar allí unos minutos con una linterna y otra muy distinta es imaginar lo que supone pasar allí toda una vida consciente. La reconstrucción plasma lo que es difícil de expresar con palabras. No se trata simplemente de una retención ilegal, sino de un sistema diseñado para el control absoluto. La falta de ventanas priva de la conexión con el tiempo, la luz constante destruye el sueño y los cambios de temperatura agotan el organismo. El aislamiento del mundo destruye la conexión con la realidad. Cada detalle tenía un único propósito: hacer que los prisioneros dependieran por completo de la persona que les traía la comida, que no conocieran ni pudieran imaginar otra vida. La fiscalía anexa la visualización al expediente del caso. En el juicio, los miembros del jurado podrán hacer un recorrido virtual por el ático, escuchar ese silencio opresivo y comprender lo que significa pasar casi 2 décadas en un lugar así. El cuadro del crimen está ahora completamente ensamblado. 2 de octubre de 2008. El Tribunal de la Corona de Sheffield está abarrotado de periodistas, público y cámaras de televisión. El juicio contra el cabeza de familia Kerrigan ha captado la atención de todo el país. El principal acusado es conducido bajo escolta. Viste un traje formal y aparenta ser considerablemente mayor que hace 3 meses, pero su mirada sigue siendo la misma, directa y desprovista de todo remordimiento. Su exesposa se sienta aparte como testigo de la acusación. La hija, la víctima, no está presente en la sala. Por recomendación expresa de los psicólogos, ha sido eximida de la necesidad de asistir al juicio. El secretario lee los cargos de la acusación, una lista que tarda casi 5 minutos en leerse. Incluye delitos graves contra la persona de un miembro de la familia, privación ilegal de libertad de 2 víctimas durante más de 1 década y media, trato cruel y ocultación deliberada de los hechos de su nacimiento. El fiscal habla durante unos 40 minutos, muestra al jurado fotografías del ático, lee los fragmentos más duros del diario y presenta imágenes médicas. El acusador califica al procesado de arquitecto de un sistema inhumano que convirtió deliberadamente su propia casa en una prisión. El abogado defensor es breve. Reconociendo que los hechos son irrefutables, pide al tribunal que tenga en cuenta los posibles trastornos de personalidad y la difícil infancia de su cliente. El jurado delibera durante 4 horas y regresa con un veredicto: culpable de todos los cargos. Cuando el juez le concede al condenado la última palabra, éste se levanta y declara que siempre hizo lo que consideró correcto para su familia y que sigue sin reconocer culpa alguna. La sentencia final es cadena perpetua. El plazo mínimo antes de una posible revisión del caso es de 25 años. Dada la edad del delincuente, esto significa en la práctica que terminará sus días tras las rejas. Margaret fue juzgada por separado. Teniendo en cuenta su activa colaboración con la investigación y su testimonio contra su marido, el tribunal le impuso una condena condicional y la obligación de someterse a tratamiento psiquiátrico. La hija mayor es reconocida oficialmente como víctima. Se le ha proporcionado protección estatal,
apoyo psicológico y una compensación económica. Los 2 jóvenes hallados en el ático permanecen bajo estricta vigilancia médica. Su camino hacia una vida normal no ha hecho más que empezar. Ha pasado 1 año desde que se dictó la sentencia. El delincuente condenado cumple su pena en una prisión de máxima seguridad. Su exesposa vive en una residencia social bajo supervisión constante y su hija continúa su tratamiento en un centro cerrado especializado. Sin embargo, la principal preocupación de la opinión pública no es el destino de ellos. A todos les preocupa qué ha sido de los jóvenes hallados en el ático. Los hermanos han sido trasladados a un centro de rehabilitación especializado, una institución cerrada cuya dirección se mantiene en estricto secreto. Un equipo de médicos y psicólogos trabaja con ellos a diario. El progreso es notable, pero los especialistas advierten que la recuperación llevará muchos años. El mayor de los hermanos empezó a pronunciar sus primeras palabras tras 4 meses de terapia. Al principio eran conceptos simples y monosilábicos, y a finales de año empezaron a aparecer frases cortas en su discurso. Por el momento, su vocabulario es limitado. A modo de comparación, el léxico activo de una persona corriente cuenta con entre 20 y 30.000 palabras. Para el menor, el proceso de adaptación es más lento. Sigue prefiriendo los gestos y los sonidos no verbales. Los psicólogos señalan que, tras una vida de muchos años fuera de un entorno lingüístico, la tarea de enseñarle a hablar se convierte en una cuestión de décadas. Ambos jóvenes todavía reaccionan de forma dolorosa a la luz solar intensa, se asustan con los ruidos fuertes y las grandes multitudes. Los médicos ofrecen un pronóstico cauto. Es poco probable una integración total en la sociedad, ya que se han perdido irremediablemente demasiados periodos críticos del desarrollo. No obstante, una adaptación parcial es posible con la condición de un apoyo de por vida. El futuro de los hermanos está bajo la tutela total del Estado. Se les han expedido nuevos documentos, se les han cambiado los nombres y se les ha asignado un acompañamiento permanente de los servicios sociales. Este caso dejó una profunda huella en el sistema estatal. El Parlamento inició una revisión a gran escala de los protocolos de interacción entre instituciones educativas, centros de salud y servicios sociales. Las nuevas recomendaciones legislativas prescriben ahora una respuesta inmediata si una persona desaparece simultáneamente del radar del sistema educativo y del registro médico.